Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 15 de nuestro curso de diseño de sonido. Bien, ya vimos todas las características del sonido, ya vimos un par de herramientas, ya vimos también cuáles son algunos de los efectos más comunes y es hora de comenzar por fin con lo más interesante, cómo sintetizar o cómo reconocer las características de ciertos sonidos, para que de esa forma, si yo conozco su definición, yo pueda hacer los sonidos para que se adapten a esas definiciones y obtener lo que yo quiero. La primera categoría con la que vamos a comenzar es la más fácil y son las percusiones. Como dije, cada una de estas categorías tiene una definición o ciertas características que deben de cumplir para ser considerados dentro de esa categoría. Así que las percusiones en específico son aquellos sonidos en las que su amplitud va a ser quien los defina. La amplitud va a ser completamente instantánea, o sea, va a llegar a un volumen de 0 a su máximo de una manera muy rápida. Después la amplitud va a decaer también de una forma muy rápida y va a desaparecer más o menos rápido. Esto ya dependerá del tipo de percusión que quieran hacer, pero sobre todo empieza rápido, desaparece rápido. Eso es principalmente lo que define a una percusión. Así que por lo mismo de que estamos hablando de que empieza y termina rápido, también podemos decir que las percusiones tienen unos transitorios muy marcados. Si recuerdan, el transitorio es la primera porción del sonido, la amplitud. Muy bien, así que he puesto aquí varios ejemplos de percusiones. Tenemos esta primero, es un kick. Y nos damos cuenta que es una percusión porque cumple con las características. El sonido comienza bastante rápido y también desaparece muy rápido. Luego tenemos este otro sonido. Es otro tipo de kick. También podemos darnos cuenta que comienza muy rápido y desaparece rápido. Ahora quiero hacer una distinción. Estas son percusiones. Empiezan y acaban rápido y normalmente no tienen un tono que sea diferenciable. Cuando estoy hablando de tono me refiero a las notas musicales, porque si se fijan, ya para comenzar entre estos dos, uno tiene básicamente frecuencias graves y el otro tiene un poco más de frecuencias a lo largo del espectro. Y sin embargo los dos se consideran como percusiones, es decir, su contenido de frecuencias no está afectando el hecho de que sean percusiones. Y para dejarlo más claro, aquí tenemos esta otra. Eso también comienza rápido, se desaparece rápido y su contenido de frecuencias en este caso es más arriba, son frecuencias agudas. Y sigue siendo una percusión. Ahora, no tiene una nota diferenciable, así que son percusiones. Ahora, cuando estamos hablando de un carácter percusivo, en ese caso, bueno, ya estaríamos hablando de otro tipo de sonidos que pueden contener esta definición, es decir, empieza y desaparece rápido, pero a lo mejor ya contiene una nota diferenciable o tiene un tono que sea sostenido, pero eso ya estaríamos hablando en combinaciones de diferentes tipos de sonido. Así que por ahora solamente estaríamos pensando en esto, es decir, sonidos que empiezan y desaparecen rápido. Aquí tenemos otro. Tiene frecuencias más medias. Este tiene frecuencias medias bajas. Este tiene un rango bastante amplio, aunque sobre todo marcado en agudos. Este tiene medias altas. Este tiene medias altas también. Y este tiene medias bajas. Así que si se dan cuenta, el contenido de frecuencias es bastante variado, pero todos ellos se consideran percusiones. Muy bien, entonces, ya que vimos algunos de los ejemplos, ¿cómo nosotros podemos hacer un sonido que sea de percusión? Pues bueno, como principalmente estamos hablando de que es un cambio de la amplitud, vamos a utilizar entonces una envolvente. Y esta envolvente la vamos a aplicar en el volumen. Tengo aquí un sonido muy básico. Simplemente es una onda senoidal. Y vamos a activar la envolvente de volumen. Esta es la forma predeterminada. Podemos escuchar que no comienza rápido, que tarda un poco en desaparecer y además tiene un volumen sostenido.
Así que para convertirlo entonces en un sonido de percusión, primero necesitamos que comience rápido. Ahí está. Y también estábamos hablando que no debe de haber un tono diferenciable. Así que vamos a bajar esto para que no haya un volumen sostenido. Y podemos aquí modificar un poco la curva para que desaparezca tal vez más rápido o más lento. Voy a dejarlo hasta acá. Y básicamente eso ya convirtió a nuestro sonido en un sonido de percusión. Muy bien, así que el contenido de frecuencias no nos importa. El contenido de frecuencias puede ser el que sea. Tan complejo o tan simple como nosotros queramos. Pero básicamente esto es lo que lo hace un sonido de percusión. Ahora, este envolvente es principalmente en el volumen, porque es la forma más directa de alterar el volumen, pero también se puede aplicar con otras formas, tal vez por ejemplo en un filtro, si es que es un filtro de frecuencias paso bajo, puede ir quitando las frecuencias de arriba y eso pues también funciona como para crear que el sonido desaparezca de forma instantánea. Así que pueden darse cuenta que es muy fácil hacer un sonido que sea percusión o que tenga carácter de percusión. Una de las formas también más comunes es cuando estamos hablando de la grabación, es poder grabar un impacto. Cuando nosotros estamos en la vida real y por ejemplo chasqueamos los dedos, algo como eso, lo que hicimos es que el sonido comenzó de una forma muy rápida, muy violenta y de la misma manera desapareció. Y eso lo podemos hacer si nosotros tomamos y golpeamos diferentes cosas. Puede ser el chasquido de dedos, puede ser tal vez golpear la mesa con un dedo, con una moneda, puede ser tomar una botella y darle un golpecito con un palito de madera. Ese tipo de cosas, todo eso son percusiones. Así que percusiones hay una infinidad enorme de percusiones, pero todos comparten esta característica. Comienza instantáneamente y desaparece también muy rápido. Así que, pues bueno, les voy a dejar entonces de tarea que puedan navegar o que vayan navegando sus diferentes librerías y que puedan distinguir cuáles sonidos tienen características percusivas o son percusiones tal cual. Si por ejemplo yo aquí me meto a la parte de drums y me voy a kicks, tal vez escucho esto y puedo evaluarlo y decir, ok, esto es una percusión. Esto tal vez pueda considerar con un carácter percusivo, pero estoy viendo que tiene una frecuencia bastante específica que se está manteniendo, es decir, tiene una nota. Así que puedo decir que como comienza rápido y desaparece rápido, tiene un carácter percusivo, pero al tener una nota que nosotros podamos diferenciar claramente, significa entonces que es una percusión tonal. No todas las percusiones son tonales y no todas tampoco son sin algún tono fácil de diferenciar. Este, por ejemplo, y así. Hay muchas formas de que ustedes pueden escuchar y diferenciar, ok, esto es una percusión tal cual, esto tiene carácter percusivo, esto de plano no. Por ejemplo, si nos vamos a un instrumento y escuchamos una sección como de un violín o de un coro, tal vez podamos darnos cuenta que no tiene nada que ver con las percusiones. Si les gustó este video, no olviden dejarme un comentario, un like, qué les parece ya esta nueva sección donde estamos entrando a analizar los tipos de sonido. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, así no se pierden ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.